Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días también, Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado el participar en estas sesiones de salud pública, que como sabes, bueno, son sesiones muy cortas de 15 minutos para que todos podamos iniciar la jornada con buen sabor de boca, pero luego seguir trabajando. Bueno, me vais a permitir, en primer lugar, volver otra vez a reincidir, a reiterar las gracias a nuestro ponente de hoy, a Fernando Lamelo, que bueno, que tenemos una trayectoria juntos, ¿no? Desde hace ya años, y que actualmente es el jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del CHUAC, del área sanitaria de La Coruña. Bueno, Fernando es médico, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Cuando yo le conocí, él decía que era un adjuntito, ¿no? Que era un adjunto de ADO, un médico de a pie, le gustaba el definirse, llevaba más de 30 años ejerciendo como médico de hospitalización a domicilio, que os recuerdo que es una de las prestaciones, yo creo que mejor valoradas por la población y que desde luego tenemos que seguir peleando porque se siga incrementando estas unidades. Y además, bueno, pues Fernando tuvo un papel fundamental durante la pandemia porque fue el responsable de la unidad de coordinación de apoyo asistencial a las residencias de mayores y de discapacidad del área sanitaria de La Coruña IC. Y eso, como sabéis, fue una labor fundamental por los problemas que teníamos de brotes en las residencias, y él fue una de las personas que se puso, como siempre, en primera línea y nos ayudó enormemente a controlar los brotes y sobre todo a mejorar tanto la morbi como la mortalidad de nuestros mayores en las residencias. Por eso, bueno, hemos querido que hoy Fernando, bueno, pues compartiese con nosotros el funcionamiento, su experiencia en la unidad de coordinación y apoyo de las residencias de mayores y discapacidad del área de la Coruña IC. Si bien es cierto, Fernando, que abusaré de ti, probablemente en otra sesión te pediré que nos cuentes a todos el cómo funciona hospitalización a domicilio, porque yo creo que sigue siendo un gran desconocido y a mí me parece que aunque la mayoría de los participantes son salubristas, desde luego no podemos dejar de echar un ojo ahí a ADO, porque yo creo que es nuestro gran orgullo gallego. Y sin más dilación, pues cuando tú quieras, Fernando. Gracias, Carmen. Supongo que se me oye bien. Primero por la invitación. Se te oye bien, ¿eh? Gracias. Primero por la invitación a estar aquí en un foro distinto al habitual en el que me muevo, que es más asistencial, pero creo que es un foro en el que vais a ver a lo largo de la presentación que coincidimos en muchos aspectos, ¿no? Tu presentación decías que siempre me presento como médico de a pie, sigo siendo médico de a pie y me imagino que me voy a jubilar como médico de a pie, ¿no? Efectivamente, desde el 2020 pues me ha tocado, como otros muchos compañeros en Galicia y en el resto de España, pues estar en un frente un poco distinto y encantado, cuando tú lo consideres, estaré encantado de exponer el mundo de hospitalización a domicilio, en el que hemos colaborado en el plan estratégico, hemos hablado muchas veces en relación a lo que se necesitaba y encantado de poder visibilizar ese mundo. Y hoy voy a visibilizar qué es esto de la unidad de coordinación de residencias. Vamos a hablar de residencias de mayores y de discapacidad y voy a hablar de algo que conozco un poco desde el 2020, que es el área sanitaria de La Coruña IC. Probablemente todo lo que vais a oír es extrapolable a otras zonas de Galicia y a otras zonas de España. Es un mundo complejo, complicado, que se puso en la palestra. Todos oímos hablar mucho de este mundo en marzo del 2020. En marzo del 2020 se hizo visible algo que ya lleva muchos años ahí fuera, el mundo sociosanitario, y por culpa del COVID, como algunas otras cosas, pues se puso en la palestra. Incluso, en mi opinión y de lo que conozco, se les criticó excesivamente cuando el problema era el COVID y lo que suponía cuando entraba en una residencia, ¿no? Desde entonces, uno de mis objetivos cada vez que expongo esto es intentar quitar ese dedo acusador que en aquel momento, a lo largo de todo el país, se le puso en las residencias. Y repito, yo conozco donde he trabajado, que es el área sanitaria de Coruña IC. Partíamos de dos mundos, el mundo social y el mundo sanitario, que probablemente llevaban años caminando paralelamente, pero no conjuntamente.
Las residencias, como sabéis, en Galicia dependen de la Consellería de Política Social orgánicamente, pero prácticamente el 98-99% de los usuarios que están en una residencia son usuarios con asistencia Sergas. El otro pequeño tanto por ciento pues son muchos funcionarios con otro tipo de asistencia, pero que no dejan de ser del sistema público de alguna manera, ¿no? Y en este mundo pues impacta el COVID, y en este mundo que veíamos, y yo comprobé también, yo llevo más de 30 años en hospitalización a domicilio y más de 30 años entrando en las residencias como médico de a pie y asistencial. Pero ya algunos problemas, me imagino que detrás de esto pues fue el motivo por el que en marzo la dirección de este hospital, el gerente Luis Berle, me pide que intente ayudar en este mundo, ¿no? Faltaba un poco de coordinación, faltaba continuidad asistencial. Pero me gustaría que leyerais, supongo que se ve, si no la leo yo, este pequeño párrafo. Abordar la atención del anciano ingresado en residencias. Se ingresan repetidamente en los hospitales cada vez más. Se mueren en los hospitales cada vez más. Cada vez son más. No están bien atendidos. Consumen muchos recursos inadecuados. Bloquean las camas hospitalarias. Se desorientan. Se hacen cada vez más dependientes. Este párrafo aparece en este documento de la Estrategia Gallega para la Atención en Personas en Situación de Cronicidad. Quiere decir que ya se había detectado que teníamos un problema que puso de manifiesto el COVID. Y esto es del año 2018. Es decir, en el 2018 ya estábamos en una situación que era preocupante y que probablemente el COVID puso a flor de piel. Y también daba algunas soluciones. Cambiar la forma de trabajar, adaptarnos organizativamente, un enfoque integrador, trabajo en equipo interdisciplinares. Estos son datos del año pasado de nuestro área sanitaria. Nosotros ahora pues tenemos datos. No podemos compararnos con otras zonas porque por lo menos yo no tengo acceso a esos datos. El año pasado en nuestro hospital, en el CHUAC, de nuestro área sanitaria hubo 2.940 derivaciones. Seguramente este año vamos a tener más. Con lo cual puedo acabar aquí la charla y podemos decir que esto de la unidad de coordinación no sirve para nada. La media de derivaciones, pues 7,96 derivaciones al día. Un tanto por ciento se ingresan y otro tanto por ciento pues se hace la actividad que tienen que hacer los compañeros de urgencias y vuelven a la residencia. Esto es el consumo de recursos asistenciales, no siempre asistenciales, que generan estos usuarios, muy altos. Y a esto le añadimos que desde el 2020 y de forma sistemática en este área sanitaria fallecen 800 personas en las residencias o en el hospital. Es decir, que un 20% de los usuarios de residencias de nuestra área sanitaria fallecen, lo cual nos hace idea del tipo de usuarios que tenemos. En las residencias, en nuestra área sanitaria, en Galicia y a nivel nacional, el perfil del usuario es este. Una edad muy avanzada, 84 años, comorbilidad, más de 7 enfermedades crónicas, polifarmacia, más de 11 fármacos, con dependencia grave y con deterioro cognitivo en torno a un 63%. Este es el escenario en el que impacta el COVID y lo demás más o menos ya lo conocéis. Y este fue el germen un poco de lo que es la unidad de coordinación y apoyo asistencial a las residencias de mayores y discapacidad. Empezamos poquita gente a trabajar en esto, algunos de la foto, y a posteriori se incorporó una médico especialista en geriatría el año pasado. Esta es nuestra área sanitaria. Tenemos 75 centros. A veces metemos en el mismo saco cualquier tipo de residencia y tenemos una idea de que es un centro grande o medios. Pues no, hay mini residencias, hay viviendas comunitarias, hay fogares residenciales. En esta área sanitaria tenemos en torno a 4.100 usuarios. No somos el área sanitaria de Galicia que más residencias tiene o que más usuarios y residencias tiene. Tenemos un déficit estructural. Hay áreas de Galicia con más dotación. Nacemos para ayudar un poco en lo que podíamos dentro del desconocimiento que teníamos en aquellos primeros meses sobre el COVID. Seguramente todos hicimos, y yo el primero, cosas que ahora no haríamos, pero hay que situarse en marzo del 2020, que es cuando empezamos a intentar ayudar en los brotes COVID. Intentamos hacer una guía asistencial para los usuarios de residencias, que era igual a la que teníamos en el hospital, entre otras cosas, y así lo entendió el comité de crisis, porque me parecía una discriminación que dependiendo de donde estuviera un usuario de las mismas cualidades, por decirlo así, o características, en un sitio se hiciera tratamiento y en otro no. Pues gracias a la colaboración de servicios centrales, de farmacia, de toda la logística que en aquel momento había en los hospitales, pues en aquel primer mes fueron para las residencias de nuestra área más de 6.000 dosis de medicación parenteral, oxígeno, todo lo que necesitaban los usuarios y por desgracia muchos ya estaban al final de la vida previamente. También en un documento conjunto de las dos consellerías pintaron un poco de cómo debía ser la asistencia sanitaria
asistencial, predominantemente en las residencias, lo estáis viendo ahí, había una unidad de coordinación, que en algunos sitios era el servicio de psiquiatría donde la había, y en otros, pues en nuestro caso, pues fuimos nosotros, ¿no? Todo esto está muy bien diseñado, después, bueno, hay que irlo implementando. Y este fue la génesis de lo que es la unidad de coordinación de residencias de este área sanitaria. Teníamos unos objetivos claros. El inicial fue ayudar en el mundo de la pandemia, pero después, según íbamos vulgarmente, por decirlo así, entrando en las cocinas de las residencias, vimos que había que hacer mucho más. Entre otras cosas, participamos en la gestión administrativa, ahora os diré cómo, en la gestión asistencial y en otro elemento importante que es en la formación de los profesionales de residencias. Y todo esto, pues en septiembre del 2020 se integra en el servicio en el que yo ya trabajaba. En aquel momento era la unidad de hospitalización a domicilio, es la unidad más antigua de Galicia, es del año 87, yo llevo desde el año 94. Desde el 2020 se integró en la unidad cuidados paliativos y desde hace 2 años pues somos el servicio de hospitalización a domicilio cuidados paliativos. Y se ha integrado esta tercera pieza, que es la unidad de coordinación y apoyo asistencial a residencias. Somos un servicio, por decirlo así, que da atención integral y no es nada raro que un usuario pueda pasar por las 3 unidades en algún momento de su trayectoria vital. Gestión administrativa, algo que no había, y en eso sí, y he de decir que tanto la Consellería de Política Social, a través de la Dirección Xeral de Mayores, el doctor Acevedo, como desde la Consellería de Sanidad, hemos dado muchos pasos. Esto no tiene nada que ver a lo que había en marzo del 2020. Y entre otras cosas, tenemos identificados a todos los usuarios de esta área sanitaria, entiendo que de toda Galicia, en el árbol de Llanos, cada vez que pisa urgencias o que están ingresados en el hospital, uno puede tener acceso a información, uno puede saber que ese usuario está en una residencia. En marzo del 2020 era imposible, con lo cual tampoco podíamos avisar a las residencias cuando daban positivo en COVID. A partir de ahí fuimos creando esta unidad. Esta unidad está compuesta por un equipo fantástico de gente mucho más joven que yo, todos ellos, muy volcados, que aparte de su día a día, pues han entendido lo que necesitábamos, que era atender a los usuarios de residencias a pie de cama. Siempre que podemos, vamos nosotros allí y no hacemos venir a los usuarios de residencias. Este equipo lo constituyen diversas especialidades, tanto médicas como no médicas, las están ustedes viendo en la pantalla. Nos reunimos, de aquellas era una vez a la semana, ahora nos reunimos una vez al mes. Cada equipo, dentro del equipo multidisciplinar, tiene claro cuál es su papel, su cartera de servicios, su forma de contactar desde las residencias con nosotros o de nosotros con ellas, y cada uno elabora pues, su día a día, y anualmente revisamos un poco dentro de nuestro cuadro de mandos, pues intentamos evaluar todos esos datos. Hemos establecido múltiples circuitos asistenciales, cada mini equipo o cada especialidad, hablemos de trabajo social, hablemos de psiquiatría, hablemos de medicina interna, hablemos de nutrición, hablemos de farmacia, pues hemos un poco, con la colaboración, he de decir que es inmensa, de servicios centrales, de logística, de recursos económicos de esta área sanitaria. Cada vez que pedimos algo, pues no es sencillo, pero muchas veces nos intentan ayudar en la medida de lo posible. Pues hemos montado múltiples circuitos asistenciales. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es el plan de salud mental. Ya había un cierto plan de salud mental. En las residencias tenemos mucho problema de psicogeriatría, pues tenemos 2 psiquiatras y 2 enfermeras de salud mental que en colaboración con la unidad de crónicos complejos pues evalúa la situación de estas personas e intentamos ayudar en controlar esa sintomatología que muchas veces acababan siendo personas que se derivaban al servicio de urgencias. Es decir, que prácticamente no se deriva nadie de una residencia por agitación, salvo en patología psiquiátrica pura, pero no en psicogeriatría. Todo eso lo hacemos o intentamos controlarlo desde aquí o presencialmente en las residencias. El mundo de ADO ha crecido mucho también dentro de nuestra zona de cobertura, que espero que algún día pueda ser mucho más. En este momento cubrimos unos 370.000 habitantes de nuestra área sanitaria. Nos quedan en torno a 100.000 por cubrir con hospitalización a domicilio. Pues también hemos crecido mucho yendo a atender a petición de los propios médicos o enfermeras de las residencias o a petición de otros compañeros que necesitan que pongamos nuestros ojos o nuestra experiencia visitando y viendo ese usuario en la residencia.
Y algo de lo cual también estamos muy orgullosos en el equipo y que creo que era necesario era la formación de todos esos profesionales, hablemos de médicos, terapeutas, fisioterapeutas, gerocultores. Iniciamos un proyecto en colaboración y con la ayuda de la Consellería de Política Social y de este área sanitaria de formación online. Parte es presencial para este área sanitaria, pero la formación online, que empezó siendo solo para los profesionales de residencias de este área, pues se hizo extensiva ya a todos los profesionales de Galicia. Todas estas charlas, por si alguno tiene interés, pues se pueden acceder a través de la extranet de nuestra área sanitaria. Luego les pondré un link, aunque también está ahí el QR, a partir del cual todas estas charlas online se graban. Más allá, hemos hecho reuniones presenciales con distintas profesiones de los profesionales de las residencias, ya presenciales, ¿no? Enfermería, médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, un poco para intentar abordar la prevención, no tanto la asistencia, sino un poco la prevención. Tenemos que, y eso sí corresponde en parte o en gran parte a salud pública, no es puramente asistencial, pero sí tenemos que mejorar. En Galicia tenemos, como ustedes saben, una esperanza de vida de las más altas de Galicia, ¿no? Del mundo. No sé si somos el tercer, cuarto país del mundo, pero no estamos en ese mismo ranking en años de vida saludables. Tenemos que mejorar, no tarde o temprano mucha gente entra a la residencia, pero dependiendo de cómo llega ese momento y de lo que se hace en una residencia a nivel de promoción y prevención de salud, los años pueden ser más saludables, ¿no? Con respecto a salud pública, pues hemos trabajado mucho con lo que era en su momento la Jefatura Territorial de Salud, y en concreto con Begoña, la jefa de Servicio de Alertas Epidemiológicas. Inicialmente yo los conozco en la época COVID, hemos trabajado en otros aspectos más adelante y actualmente pues estamos inmersos en brotes de sarna. Tenemos una elevación muy importante de brotes de sarna en las residencias en este año. El por qué no lo sé decir, porque no hablamos del año donde estábamos confinados, del año 2020 o 2021, pero este año sí hemos tenido un incremento importante y hemos desarrollado alguna experiencia conjunta para intentar abordar el tratamiento de los casos como el de los contactos de una forma distinta a la habitual. Intentamos trabajar, estas personas se caen mucho, son personas con cierto grado de discapacidad cognitiva, funcional. Damos por hecho que se tienen que caer, pero creo que tenemos una importante capacidad de mejora en este aspecto. Lo mismo en la prevención secundaria de fracturas relacionadas con la fragilidad, fracturas óseas, el proyecto Osteorles, sujeciones. Bueno, tenemos mucho que avanzar tanto a nivel hospitalario, asistencial, como a nivel de residencias. Tenemos que liberar a mucha gente de sujeciones que se hacen con todo el cariño por miedo a que se caigan, pero tenemos que trabajar de otra manera. Eso también lo hemos trabajado. Ya tenemos algunos centros en el área libres de sujeciones y algunos de ellos acreditados. El ejercicio multicomponente, la dieta texturizada, pues esto, por si alguno de ustedes no lo sabe, pues es muy triste que una persona ingrese en una residencia y se pase 15, 20 años, que muchos están todo ese tiempo, tomando un puré verde mañana, mediodía y noche. Pues hay formas de mejorar esto y algunas residencias, sobre todo de discapacidad, ya lo estaban haciendo, texturizando, dando forma a lo que comen nuestros usuarios, y la verdad es que la experiencia en las residencias de mayores que lo han probado pues es fantástica y mejora mucho la alimentación de las personas que tenemos en las residencias. Y ya para acabar, disculpadme si fui muy rápido, pero quería dar una pincelada a todo lo que tenemos. Aquí en la página web de la extranet del área sanitaria, pues tienen prácticamente todo lo que les he contado y muchos más, y también tienen todos nuestros teléfonos en abierto, móviles y demás, por si alguno necesita algún otro tipo de información. Y ya sin más, pues agradecer nuevamente a Carmen y a toda la Dirección de Salud Pública la oportunidad de visibilizar algo que estamos haciendo y que creo que tarde o temprano todos tenemos que ir por el mismo camino. Tenemos que reorientar nuestra actividad, no solo la asistencial, sino también la de promoción y prevención de salud. Muchos de estos usuarios, cuando ingresan a una residencia, pues pasan a ser de un tercer nivel, del nivel sociosanitario. Yo creo que tenemos que mejorar ese nivel mucho. Siguen siendo personas con todos los derechos asistenciales y sanitarios y con todos los derechos a hacer todo lo que desde las distintas consejerías se pone en marcha.
Y bueno, nuestra unidad está ubicada en un entorno maravilloso. Este es el Hospital Marítimo de Oza. A la izquierda ven fotos antiguas. Yo ya tengo algún año, tuve la suerte todavía de trabajar en el año 94-95 en el antiguo Hospital Marítimo de Oza, que es un sitio con mucha historia, donde la gente que venía de las Américas pasaba la cuarentena. Por lo cual estáis todos invitados a poder venir, a poder estar con nosotros, y ya sin más, pues quiero acabar aquí dando las gracias a todos los que habéis estado detrás de la pantalla y nuevamente a las personas que me han invitado. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues damos por cerrada la sesión, pero antes un minuto de reflexión. El que hoy hayamos invitado a Fernando a hablarnos de las residencias sociosanitarias no es porque sí, como sabéis, las cosas no las solemos hacer porque sí. Brotes de sarna. Tenemos resistencias a antibióticos, bacterias multiresistentes. Es necesario, son las pacientes más vulnerables, son las personas más vulnerables que tenemos en el sistema por la edad y por estar institucionalizadas y por lo tanto objetivos siempre de la vacunación, bueno, tanto de COVID como de neumonía, como de otra serie de cosas, ¿no? Necesidad de realizar una promoción de estilos de vida saludable para mejorar su calidad. Fijaros el amplio espectro que tiene Salud Pública para trabajar en colaboración con política social en mejorar la vida de estas personas. Entonces, bueno, ya os puedo adelantar que esta va a ser una de las líneas de acción en los próximos 4 años de esta dirección general, ¿no? Y sin más dilación, darle nuevamente las gracias a Fernando y recordaros que el martes, día 5 de noviembre, nuestra sesión será los resultados de la evaluación de los comedores escolares, que correrá a cargo de Uxía Rodríguez Lavandeira, que como sabéis, bueno, es una técnico, es una nutricionista que forma parte del Servicio de Estilos de Vida Saludables y Educación para la Salud. Y sin más, desearos una magnífica mañana y felicitar a Fernando por su exposición. Hasta el próximo martes. Gracias. Hasta luego.